Seguro que a todo el mundo le suena la historia de Rómulo y Remo, ¿verdad? Los gemelos, la loba, la fundación de Roma. Pero claro, esa es la leyenda. Es la historia que los propios romanos querían contar. Hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a aparcar el mito y a tirar del hilo de la arqueología para descubrir la historia real. Cómo Roma pasó de ser, un puñado de cabañas a una de las ciudades más potentes del Mediterráneo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se construye un imperio partiendo, literalmente, de una aldea? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué fue lo que convirtió a esa pequeña comunidad de la Edad del Hierro en la cuna de un imperio? La respuesta, y esto es lo fascinante, no la vamos a encontrar en los libros de historia romanos, que se escribieron siglos después. No, la respuesta está bajo tierra. Así que, en este análisis, vamos a ponernos el sombrero de arqueólogo y a seguir esas pistas. Vamos a cambiar la leyenda por los ladrillos, por así decirlo. Vamos a usar la evidencia material para ver cómo se levantaron de verdad los cimientos de la ciudad eterna. Nuestro recorrido va a tener 4 paradas. Primero, nos vamos a las tumbas para hablar de príncipes y poder. Luego, veremos cómo se importó un nuevo estilo de vida. Después, seremos testigos de cómo se forjó la ciudad, ladrillo a ladrillo. Y terminaremos viendo cómo Roma se convirtió en su primera gran metrópolis. Venga, vamos al lío. Y empezamos fuerte, porque la primera pista de esta increíble transformación no la encontramos ni en palacios ni en templos, sino en los cementerios. Sí, en cómo enterraban a sus muertos. Porque las tumbas a veces cuentan mucho más que los edificios. Nos vamos al siglo VIII a.C. En lugares como la necrópolis de Castel di Decima, muy cerquita de Roma, los arqueólogos empezaron a ver algo distinto. De repente aparecen unas tumbas súper ricas que no tienen nada que ver con el resto. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que estaban haciendo una nueva élite, una aristocracia que amasaba una riqueza como nunca antes se había visto. Fijaos, por ejemplo, en la tumba número 15. Pertenecía a un guerrero. Y dentro encontraron de todo, no solo sus armas de hierro, sino un carro, 2 trípodes de bronce enormes, cerámica griega, hasta una ánfora con vino fenicio. Vamos, que esto no es la tumba de un pastor cualquiera, esto es una declaración de intenciones, la tumba de un auténtico príncipe. Y ojo, que nadie piense que esto era solo cosa de hombres. La tumba 153 es de una mujer y es una de las más espectaculares que se han encontrado. La enterraron literalmente cubierta de joyas de oro, plata, ámbar, más de 90 objetos. Y lo más fuerte, a ella también la enterraron con un carro. Esto es importantísimo porque nos dice que el carro no era solo un arma, era un símbolo de estatus, de poder, tanto para hombres como para mujeres. ¿Y esta nueva élite cómo se organizaba? Pues alrededor de un concepto clave, la gens. La gens era básicamente el clan familiar, familias muy extensas que decían descender de un antepasado común. Y lo curioso es que esta estructura, que podría parecer algo antiguo, no desapareció al crearse la ciudad, todo lo contrario. Fue la base, el pilar fundamental sobre el que se levantó toda la nueva aristocracia romana. Vale, ya tenemos a una nueva aristocracia forrándose. Pero, ¿qué hacían con todo ese dinero? Aquí viene la segunda clave. No se trataba solo de acumular por acumular. Usaron esa riqueza para adoptar un estilo de vida muy concreto. Un modelo cultural que, sorpresa, importaron directamente del mundo de los héroes griegos. Si pensamos en poemas como la Odisea de Homero, los héroes se definen por su honor, por cómo tratan a sus huéspedes y sobre todo por los regalos espectaculares que se intercambian, como esa crátera de plata y oro que se menciona. Pues bien, ese era exactamente el espejo en el que se miraban estos nuevos príncipes del Lacia. Y es que la conexión es brutal. Es casi un calco. A ver, el honor de los héroes homéricos se traduce en la riqueza que exhiben en las tumbas. Los grandes banquetes de la Ilíada, pues en Italia aparecen juegos completos de vasijas para celebrar simposios, o sea, banquetes al estilo griego. Y los regalos de prestigio como los trípodes son exactamente los mismos objetos que aparecen en las tumbas. Estaban, literalmente, viviendo como héroes de Homero. Pero, y esto es muy importante, no pensemos que eran simples imitadores, no estaban solo copiando a los griegos. Lo que estaban haciendo era mucho más profundo, se estaban uniendo a una especie de club internacional de aristócratas, una cultura compartida por toda la élite del Mediterráneo, basada en el lujo, la hospitalidad y el intercambio de regalos. Hablaban el mismo idioma del poder. Muy bien, ya tenemos una nueva sociedad, una nueva cultura de élite, ¿y la ciudad? ¿Qué pasa con las cabañas? Pues ahora vamos a ver cómo toda esta revolución social se reflejó en el paisaje. Cómo Roma dejó de ser un montón de aldeas dispersas para convertirse en una ciudad de verdad, con un centro planificado. Y lo que es alucinante es la velocidad a la que pasó todo. Estamos en el año 625 a.C. De repente, el valle pantanoso que había entre las colinas se drena, se pavimenta y ¡zas!, nace el Foro Romano.
Casi inmediatamente después empiezan a construir los primeros edificios públicos, la curia para el Senado, el comicio para las asambleas populares, templos. En menos de un siglo, en solo 75 años, levantaron de la nada el corazón cívico de Roma. Este proceso, por cierto, tiene un nombre técnico, se llama sinecismo. Pero no nos quedemos con la palabra rara, lo importante es lo que significa. No es que las aldeas se juntaran y ya está, es la creación de una comunidad política única. La construcción del foro no fue un simple proyecto urbanístico, fue una revolución política hecha con piedra y argamasa. Y con esto llegamos a la culminación del proceso. A finales del siglo VI a.C., la arqueología nos muestra una imagen clarísima. Roma ya no es una promesa, ya no es una ciudad en construcción, es una auténtica metrópolis, una ciudad digna de un rey. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, pensemos en el gran templo de Júpiter, en la colina Capitolina. Los cimientos ocupaban, atención, casi 3.400 metros cuadrados. Una barbaridad. Esto lo convertía en uno de los santuarios más grandes de todo el Mediterráneo de la época. Roma no jugaba en segunda división, estaba compitiendo en la Champions League de las ciudades. Y esta ambición por construir a lo grande no era solo para los dioses o el gobierno. Las casas de la élite también eran espectaculares. En el Palatino se ha excavado una residencia de esa época, de alrededor del 530 a.C., y es alucinante. De piedra, organizada alrededor de un atrio central, con un sistema para recoger el agua de lluvia, y con un salón de recepciones de 63 metros cuadrados. Vamos, que no solo tenían edificios públicos impresionantes, era una ciudad de auténticos palacios. Así que, resumiendo, en poco más de 2 siglos, el cambio fue total. Pasaron de ser aldeas de cabañas a una metrópolis vibrante, llena de templos monumentales y palacios de lujo. Y esto no es una leyenda, no es un mito. La arqueología lo demuestra sin lugar a dudas. Hacia el año 500 a.C., Roma ya era, de facto, una de las ciudades más magníficas del Mediterráneo occidental. Esta es la verdadera historia del origen de Roma, una ciudad forjada a base de ambición, de ideas importadas y de una voluntad de ser grande. Se habían convertido en una metrópolis. Pero claro, esto era solo el principio. Y la pregunta que nos queda es cómo toda esta base, esta nueva sociedad, esta ciudad monumental, preparó el terreno para el siguiente capítulo de la historia, el capítulo de la conquista.